Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos de YouTube y TikTok. Una vez más con ustedes Elsa Soto Salvador, en su pequeño espacio, pequeña gotita de literatura y comunicación. En esta vez quiero darle el segundo punto que me quedé yo en el pentecostalismo. Es un corriente que está últimamente rigiendo mundialmente las iglesias cristianas. En el primer video que pueden ver en mi canal van a ver el origen, cómo se originó. Ahora solamente quiero hablarles sobre el segundo, ya hablé el primer punto, que son antecedentes. Antecedentes quiere decir antes que se venga ya en sí este movimiento actualmente. Vamos a hablar del segundo antecedente. Como digo, son antecedentes. El segundo punto. El segundo punto es el gran despertar. Gran despertar, vamos a hablar de dos temas muy importantes sobre el pentecostalismo antes que en sí lo recojan actualmente, que rige las iglesias pentecostales. Aquí vamos a ver sus principales representantes. Fue Carlos Finney, fue el verdadero padre pentecostalismo de esta reforma del segundo despertar. Su manera de evangelizar fue a través de cruzadas, con un profundo énfasis en la experiencia emocionales. Carlos Finis él hacía sus campañas a través de cruzadas, que actualmente aún siguen haciendo los hermanos pentecostales. Ahora lo llaman cruzadas evangelísticas, movimientos sobrenaturales, experiencias proféticas, pero es lo mismo, hermanos, que se llamaban antes cruzadas. ¿Se acuerdan un dicho que decía las cruzadas de Luis Palau, no? Bueno, parecido. Pero él se caracterizaba porque mucho profundizaba el énfasis en las experiencias emocionales. Eso es muy cierto, que hasta ahorita la iglesia pentecostal tienen ese énfasis en las experiencias emocionales. Por eso cuando ustedes ven quizás algunos hermanos pentecostales o algunos hermanos que no son pentecostales, son presbiterianos, bautistas o luteranos o asambleístas, van a ver las experiencias que pasan en estas iglesias actualmente. ¿Por qué? Porque ellos basan mucho en sus experiencias emocionales, a lo menos las carismáticas, ¿ya? La iglesia carismática pentecostal también basa sus experiencias emocionales. Mucho trabaja a las experiencias emocionales de las personas, ¿ya? Las personas cuando sienten ese, ese ambiente, digamos así en la palabra normal que diríamos místico, ¿no? La música, más que todo la música hace que nuestras emociones vienen a flor de piel. Lloramos o nos alegramos, lloramos si tenemos algo en ese momento, quizás una enfermedad, un pariente enfermo, o nos recordamos de nuestro pecado, o si no está simplemente queremos disfrutar ese momento en la alegría de tener a Cristo en nuestro corazón. Todo eso se basa en las emociones. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque las emociones no son buenas. Yo lo sé por experiencia propia. Las emociones no pueden regir la vida de un cristiano. Son pasajeras, hermanos. Las emociones es como algo que se infla y luego se va, porque sales de la iglesia y sigues igual. Entonces, si vamos a ver este énfasis en ese tiempo, estos son antecedentes, yo no digo que está así, pero sí mucho de las iglesias pentecostales se llevan por emociones. Luego viene el dispensionalismo. ¿Qué quiere decir esto? Esto dice que es al final del siglo XIX, tomaba interés más que todo en temas proféticos o profecías bíblicas, ¿ya? Este movimiento del dispensionalismo tocaba estos temas que hasta ahora las iglesias pentecostales tocan estos temas.
de la profecía bíblicas, proféticos. Por eso existen los profetas, la profeta, el profeta, ¿no? Entonces, ellos mucho se basan a las profecías. Las profecías existen, hermano, están en la Biblia y se están cumpliendo. Una de las grandes profecías del Antiguo Testamento se cumplió con nuestro Señor Jesucristo. Luego va a venir a hacer más profecías que ya están escritas en Apocalipsis. Eso ya está dicho y van a venir en el tiempo cuando Dios lo decida, ¿no? No sabemos el tiempo, solamente Dios lo sabe. Pero ¿qué pasa? Que actualmente, no digo todas las iglesias pentecostales, porque también ahí hay, digamos, tenemos que decirlo, hay diferencias y se han dividido en muchas ramas, y hay un pentecostalismo que está dañando mucho a la iglesia. Sí, hermano, porque a veces ellos llaman a una hermana que profetiza, que te dice, Dios me mostró esto para ti, Dios me dijo esto para ti. No, todavía siguen con eso de los antecedentes que ya pasó, ¿no? Que son antecedentes, no solamente, pero ellos eran proféticos a lo que venía de la palabra, ¿no? Por ejemplo, la venida de Cristo, ¿no? La segunda venida del Señor Jesucristo, y ellos se basaban a eso. Pero esas profecías que ahora las hermanas o hermanos que dicen que son profetas y te dicen, yo he visto esto para la iglesia, Dios dice esto para la iglesia, pues hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque las profecías sí están dadas ya y van a suceder en su determinado tiempo, cuando Dios lo decida. Ya se están viendo algunas cosas, lo que discernimos, ¿no? Estamos viviendo los últimos tiempos, pero esos que te dicen, no, que el Señor me dijo esto para ti, hay que tener mucho cuidado con eso, porque esas profecías no van con la Biblia. Las profecías únicas que van con la Biblia son las que están dentro de la palabra de Dios, y que los hermanos que estudian la palabra de Dios son los que se encargan de ver esto, pero de acuerdo al tiempo en que Dios va a cumplir estas profecías. No sabemos el tiempo, pero Dios lo va a cumplir. Ya está dicho en la palabra de Dios. Ese es lo que hay que tener cuidado. No digo que no hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado en las emociones y en las personas de iglesias que a veces no tienen un buen adoctrinamiento, entonces se basan a emociones, se basan a falsas profecías, entonces salen de la verdadera corriente del pentecostalismo, ¿ya? Entonces hay que tener mucho, por eso digo, mucho encargo a los hermanitos, a las hermanas, que estudien la palabra de Dios con madurez, con interés, ¿ya? Para que puedan ustedes discernir mejor la palabra de Dios y en su tiempo, y a las personas. Por eso hay muchos malos testimonios, y que las personas que no conocen, que no saben nada de esto, que digamos también nuestros hermanos católicos que a veces nos ven discutir o ven estas actitudes, estamos siendo piedra de tropiezo, pero sino como decía el Señor, por negligentes, hermanos, porque no sabemos discernir. Hay que saber discernir y buscar una iglesia que verdaderamente tenga estos principios básicos de la salvación. Entonces, eso no digo que todos los pentecostales son así, sino hay diferencias. Hay hermanos que se van para ese extremo, personas que se van para ese extremo y hacen mucho daño a la iglesia, ¿ya? Entonces, estos hermanos decían del dispensacionalismo, creían mucho en las profecías y proféticas. Y su representante fue John Darby, que él decía, ¿no?, que tenía un fuerte interés sobre las profecías bíblicas y su cumplimiento. Como le digo, ellos tenían mucho énfasis a que estas profecías se cumplan, como la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Ellos daban esa profecía, ¿no?, que el Señor iba a venir. Buscaban la respuesta, cuándo el Señor, en qué tiempo el Señor va a venir su segunda venida. Sabemos que va a venir, pero no sabemos cuándo. Quizás puede venir hoy, o puede venir de aquí a 100 años. No sabemos, porque Dios es tan soberano que Él sabe cuándo Él lo va a hacer, así como vino en su primera venida, en su nacimiento, para darnos vida y salvación y vida eterna.
así será también en su segunda venida para llevar a su iglesia. Más que todo este movimiento pentecostalismo se basa a la corriente de arminianismo, el arminiano. El arminiano, como le expliqué en el anterior video, ellos dicen, esta corriente, que la salvación se pierde, ¿ya? Si tú no estás en ese perfeccionamiento o santificación, vas a perder tu salvación. Si te alejas de la iglesia, vas a perder tu salvación. Entonces ellos hacen mucho énfasis, todas las iglesias pentecostales del pentecostalismo tienen estos dos fundamentos, el nuevo nacimiento y el perfeccionamiento de la santificación. Si tú no estás dentro de estas dos, más que todo el perfeccionamiento o santificación, vas a perder tu salvación. Ese es el dilema y el cuestionamiento y la polémica entre los calvinistas y los arminianos, porque los calvinistas dicen que la salvación no se pierde y los arminianistas dicen que sí, porque los calvinistas dicen que nosotros, los que reciben a Cristo, son predestinados a la salvación, por eso que no se van a perder. En cambio, los arminianistas no, los arminianistas dicen que el hombre es el que decide su salvación, ¿no? Es el que Dios está ahí y ellos son los que deciden, porque tenemos libre albedrío. Ahí está la diferencia. Pero yo personalmente le digo, hermanos, en una forma personal, que deben ustedes estudiar la palabra de Dios. Si están en una iglesia ya consolidada, estudiar más en los estudios bíblicos, preguntar, hermano, a qué corriente pertenecen, cuál es su doctrinamiento, a lo que ustedes están llevando y a la sana doctrina que está dentro de la palabra. Eso hay que ser cautos y precavidos en estos tiempos. Amén. Y orar personalmente y buscar la verdad a través de la Biblia. Y cuando yo personalmente les aconsejo, cuando leen la Biblia, no solamente quédense con lo que han recibido su clase, vayan a su casa y leen todo el pasaje. Si le dan un pasaje pequeño de, pues en Juan 12, tal, o Juan 3:16, que le dan una enseñanza de la salvación, ustedes vayan a todo el capítulo 16, léanlo todos los capítulos, capítulo por capítulo. No como entendiendo, sino la Biblia es como un relato. Si ustedes lo ven así, es simple para entender, como un relato que nuestros antiguos apóstoles, nuestros santos, nos han dejado a través del Espíritu Santo. Y qué mayor ayudador que nosotros, que el Espíritu Santo en nosotros para hablarnos la verdad en Cristo, para no caer en equivocaciones ni en polémicas que actualmente los hermanos arminianos con los calvinistas entran en una polémica de hermanos y es muy triste, hermanos, porque somos una iglesia que deberíamos estar unidos y buscar la verdad para que los otros nos vean y vean que en nosotros no existe eso, sino dar amor. Amor también en nuestros hermanos católicos que tienen un adoctrinamiento muy diferente a nosotros, pero en algo eso estamos en común, que ellos creen que Jesús vino, ¿no? Y Jesús vino para darnos vida eterna y salvación. Pero hay dogmas que existen, un adoctrinamiento de cada doctrina, cuál es la diferencia que hay entre nosotros. Eso hay que buscar siempre la verdad, sin ofendernos, hermanos, sin lastimarnos. Somos cristianos y somos humanos, ya seamos latinoamericanos, norteamericanos, europeos, africanos, asiáticos, eh, somos hermanos, porque somos humanos. Y Dios vino por el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Amén. Que Dios los bendiga. Un beso grande de acá de Lima, Perú, en su pequeña secuencia, pequeñas gotitas de literatura y comunicación. En esta ocasión, un conocimiento espiritual para ustedes de Elsa Soto Salvador para el mundo. Bendiciones.